Soy Pablo Carnero, ingeniero de energía del Instituto Valenciano de la Edificación. En esta sesión vamos a tratar los sistemas técnicos de distribución y acumulación de las instalaciones térmicas de los edificios. Las instalaciones térmicas de los edificios pueden clasificarse de acuerdo a multitud de criterios. En lo referente a la distribución es de especial interés el fluido de trabajo, el alcance, y añadiríamos también en relación a la distribución la consideración de si una instalación es de caudal constante o variable. En relación a la acumulación, someramente podríamos diferenciar los casos en los que está o no está presente. Las instalaciones térmicas trabajan con fluidos que en la mayoría de casos se encuentran a diferentes temperaturas que el ambiente térmico que les rodea. Es por ello que un elemento fundamental es el aislamiento de la red de distribución y del almacenamiento. Distinguimos redes de tubería para agua y refrigerante y redes de conductos, principalmente para el aire. Para las redes de distribución se debe atender especialmente al grado de aislamiento, a la longitud y diseño del trazado, al régimen de funcionamiento y también a los equipos de transporte. En relación a la acumulación, de especial relevancia es el grado de aislamiento, así como la relación de aspecto y la entrada y salida del fluido de trabajo. Estas condiciones se deben vigilar con especial atención cuando se trate de instalaciones centralizadas, dado que el impacto de las ineficiencias devengará en mayores problemas. En relación al aislamiento, hay ciertas consideraciones especiales a tener en cuenta. Las instalaciones térmicas trabajan con fluidos que en la mayoría de casos, como hemos comentado, se encuentran a temperaturas diferentes del ambiente térmico que les rodea. Por ello, las tuberías, depósitos y otros accesorios deben disponer de aislamiento cuando contengan un fluido con una temperatura menor al ambiente por el que discurren. Cuando contengan un fluido con una temperatura mayor a 40 grados en los locales no calefactados. Y aquí debemos considerar también distribuciones por el interior de edificios, como patinillos, pasillos, galerías, aparcamientos, etc. También las que discurran por exteriores, como regla general. Además, deberán contar con la protección suficiente contra la intemperie, garantizando la estanqueidad y evitando condensaciones intersticiales en el aislamiento. Como regla general, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no debe superar el 4% de la potencia máxima que se transporta cuando hablamos de tuberías. En relación a las tuberías de agua, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios establece dos procedimientos para el cálculo del aislamiento necesario en las redes de tuberías. Procedimiento simplificado, donde se establece un material de referencia y se tabulan una serie de espesores de dicho aislamiento, asumiendo una conductividad estándar del material aislante. Se facilitan el espesor del aislamiento en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar, para fluidos calientes discurriendo por el interior de edificios y para fluidos discurriendo por el exterior. Nótese cómo el espesor mínimo de aislante aumenta cuando la distribución se ubica en el exterior. En instalaciones que tengan un funcionamiento continuo, los espesores de las tablas anteriores deben mayorarse en 5 milímetros. Análogamente, para fluidos fríos, tendríamos lo que se muestra en pantalla, diferentes tablas de una forma bastante similar a la situación anterior. Si una instalación transporta fluidos calientes y fríos alternativamente, deberá disponer de un nivel de aislamiento vinculado con el caso más desfavorable. Este sería el caso, por ejemplo, de las distribuciones de agua a dos tubos. En los regímenes en los que se necesita calefacción discurre agua caliente y, alternativamente, agua fría cuando se está en las temporadas más veraniegas o donde se necesita el servicio de refrigeración. Cuando se trate de circuitos de refrigerante, se tendrán unas exigencias distintas. Cuando el recorrido exterior de la tubería sea superior a 25 metros, se deberán aumentar los espesores en un mínimo de 5 milímetros. Se remite a la normativa para la aplicación del procedimiento simplificado para otras conductividades de materiales. La normativa permite también realizar un cálculo por un procedimiento detallado, el cual consistirá en realizar un dimensionado físico de las tuberías. Se puede hacer de un modo manual o bien acudiendo a programas informáticos. Como el procedimiento reconocido, se tiene el programa AISLAM, descargable desde la página web del Ministerio con competencias. Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico suficiente y además debe ser el suficiente para evitar las condensaciones. En general, para aplicaciones en edificios residenciales, se tiene un espesor mínimo de 30 milímetros en interiores y de 50 milímetros en exteriores.
Las redes de retorno se tendrán que aislar cuando discurran por el exterior del edificio o cuando discurran por locales no acondicionados con temperatura desfavorable en comparación. En general, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no superará el 4% de la potencia máxima que se transporta en las redes de conductos. Además, se deberá velar por una adecuada estanqueidad con miras a evitar la contaminación del aire que se transporta. En el caso de hablar exclusivamente del servicio de ventilación, la sección de distribución que transporta el aire exterior sin acondicionar hasta el interior del local o hasta el punto de tratamiento podría estar sin aislar. Las instalaciones térmicas transportan fluidos desde los sistemas técnicos generadores hasta los emisores. Para hacer posible dicha distribución existen los llamados equipos de transporte. Estos subsistemas vencen las pérdidas de presión en la red. Los equipos de transporte son principalmente las bombas hidráulicas para agua, las cuales funcionan en un circuito cerrado normalmente, y los ventiladores, los cuales acostumbran a estar embebidos en redes de conductos abiertas, por lo que además de vencer las pérdidas de carga asociadas a la distribución, deben conseguir que el aire alcance una velocidad suficiente a la entrada de la zona térmica, para conseguir difundirse suficientemente por todo el espacio. Estos equipos deben dimensionarse para las condiciones de diseño de la instalación. A continuación, damos paso al trazado. Los llamados equipos de transporte de fluidos, cuando distribuyen el fluido por la instalación, lo que están haciendo es vencer las pérdidas de carga que existen en el trazado de la red de distribución. El trazado debe ser, en términos generales, lo más corto posible, dado que las pérdidas de carga son directamente proporcionales a la longitud de la distribución. Y lo más sencillo posible. Las pérdidas de carga se incrementan cuando no hay un buen dimensionado. Por ejemplo, el diámetro es demasiado pequeño o la velocidad demasiado elevada. También si se introducen figuras o trazados complejos. La instalación en el trazado, además, debe garantizar el equilibrado hidráulico. Esto se realiza mediante válvulas de equilibrado manuales o automáticas. Estas se encargan de introducir pérdidas de carga en puntos estratégicos de la instalación para garantizar que a todas las unidades emisoras les llega el mismo caudal. En edificios residenciales, a menudo sucede que los radiadores que están más próximos a la caldera alcanzan temperaturas más elevadas que los más alejados. Esto es un síntoma de un equilibrado hidráulico deficiente. Dando paso a los depósitos de acumulación, la acumulación en las instalaciones térmicas juega un papel de permitir el desacople entre la generación y el consumo. La acumulación es el atributo principal que define a las instalaciones instantáneas, esto es, su ausencia de almacenamiento. Por ejemplo, en una aplicación de agua caliente sanitaria tendríamos un calentador de ACS instantáneo. Si consideramos la acumulación, hablaríamos, por ejemplo, de calentadores de ACS con acumulación, por ejemplo, termoacumuladores. La acumulación en aplicaciones residenciales implica siempre un aumento del volumen total de la instalación térmica. En relación a los depósitos de acumulación, hay dos características principales que definen las posibilidades de almacenamiento. El volumen de almacenamiento. El volumen de un depósito es directamente proporcional a la energía que puede almacenar. A mayor tamaño de depósito, mayor energía acumulada. Además, el volumen debe ser esbelto para favorecer la estratificación del agua caliente en su interior. Siempre es preferible tener depósitos verticales que horizontales. La otra variable sería la temperatura del almacenamiento. La temperatura de un depósito es directamente proporcional a la potencia instantánea que se puede entregar. A mayor temperatura, mayor potencia. No obstante, ambas variables impactan también sobre las pérdidas térmicas al ambiente por las paredes del depósito. El volumen define indirectamente el área exterior del depósito, por lo que influye directamente en las pérdidas de calor al ambiente. De un modo análogo, conforme más elevado respecto al ambiente sea la temperatura de almacenamiento, mayores serán las pérdidas térmicas en que se incurra. Por ello, es fundamental asegurar un buen nivel de aislamiento térmico en la acumulación. Existen equilibrios y balances entre el volumen y la temperatura de acumulación. Por ejemplo, se puede observar que la imagen presenta opciones para la acumulación de agua caliente para usos asociados a calefacción o ACS, por ejemplo. Se observa que para unas determinadas necesidades energéticas, el volumen necesario aumenta conforme se reduce la temperatura de acumulación. Por ejemplo, se podría escoger almacenar a 80 grados en un volumen algo menor a los 150 litros. Aunque también se podría escoger por un almacenamiento a 40 grados, para lo que sería necesario un volumen de algo más del doble.
En términos generales, almacenar a menores temperaturas es favorable cuando se trabaja con equipos de tipo bomba de calor, dado que su eficiencia es mayor. No obstante, se encuentra con el límite de la temperatura mínima a la que se puede dar servicio. Por ejemplo, en una instalación térmica que atienda el servicio de ACS, las personas usuarias requerirían aproximadamente una temperatura mínima de 40 grados. Un punto importante en relación a la acumulación del agua caliente sanitaria en depósitos es el tratamiento para la prevención de la legionelosis. El volumen acumulado deberá poder ser sometido a elevadas temperaturas para provocar el choque térmico necesario asociado a dicha prevención. Para ampliar conocimientos se remite a la bibliografía de referencia. Y esto ha sido todo en relación a la distribución y acumulación de las instalaciones térmicas en edificios.